Andrea. Les saluda con mucho gusto desde Ciudad Valles el profesor Porfirio Miguel López Domínguez, quien la invitó, y yo le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación este día a charlar con nuestros alumnos de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en la unidad 242 en Ciudad Valles, San Luis Potosí, ¿no? Pues atendemos alumnos que trabajan para el medio indígena, para la región, y me da mucho gusto que usted haya aceptado la invitación, y a nombre de mis compañeros, del maestro Alejandro, del maestro Rubén, del maestro Pablo, que son compañeros aquí de cada sábado, pues con el gusto de saludarla, y también a nombre de la dirección del maestro Raimundo Ábalos, que es quien dirige la unidad, pues agradecido con que usted haya aceptado charlar con un tema pues muy interesante que forma parte de su línea de investigación, que es la multiculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas, un tema muy atractivo y que reviste pues una importancia fundamental para la formación de nuestros alumnos, de nuestros maestros que están atendiendo su práctica docente en el medio indígena. Muy contento y muy agradecido de platicar hoy y escucharla, verla, doctora Andrea. Pero tiene el micrófono apagado, doctora. Perdón. Okay. Muchas gracias, profesor Porfirio, muchas gracias a todos. De verdad es un placer y un gran privilegio poder compartir con ustedes. Siempre creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad cuando estamos en este ámbito de la educación. Tenemos responsabilidad por compartir y por aprender un poco de los demás. Pues espero que mi modesta participación pueda apoyar en algo sus proyectos educativos y los temas que están ahora discutiendo. Me da muchísimo gusto estar aquí. Correcto, pues encantado de escucharla. Quedamos en una dinámica de media hora. Sabemos que el tiempo es oro y es nuestro enemigo. No sé si quiere iniciar tu presentación o la discusión. El resto de la media hora será para preguntas y respuestas de nuestros alumnos. Me gustaría iniciar esta parte, insisto, agradeciendo a nombre de la dirección el que esté usted hoy con nosotros. Muchas gracias, doctora, y bueno, nuestros alumnos aquí están escuchando también, y mis compañeros asesores pues, estamos aquí también presentes, ¿no? Gracias. Adelante, doctora Andrea. Empezamos, voy a compartir unas diapositivas, unas cuantas apuntes por ahí. Déjenme ver que en esta plataforma soy nueva, pero no creo que sea muy distinto a los demás. Ustedes me dicen. ¿Sí se está compartiendo mi pantalla? Ustedes me dicen si ya lo pueden ver. Sí, aquí le avisamos. Según yo ya está por ahí visible. ¿Sí me confirma? No. No. Yo creo que sería cuestión de segundos, pero no la vemos. Ay, caramba. Déjenme ver. Estoy siguiendo aquí la indicación del... Si alguien de los jóvenes o de los compañeros puede darme algún tip aquí. A ver.
Sí, doctora, buenos días. No sé si la... Pero en la parte de abajo, en los botoncitos, donde está una flechita hacia arriba. Sí, esa fue la que toqué. Sí, y en las opciones, generalmente recomendamos presentar toda la pantalla para que no tengamos problema. Porque sí, luego... seleccioné pantalla completa y me aparece abajo 2 botones, el de cancelar y compartir. Supongo que ya solo debo dar compartir, pero no está habilitado ese botón. Abajo me aparece cancelar y compartir, pero solo el cancelar funciona. Hay que tocar la pantalla que se ve ahí antes de los botones, la pantalla y después se comparte. Sí, perdón. Ahí está. Uy, sigue siendo todo un tremendo reto esto de la tecnología, ¿no? Ahí está ya. Y luego, ya está. Perfecto. Ahora yo lo veo. Sí, hay que cambiarse a la ventana donde está la presentación. Ahí está. Muy bien. Lo voy a amplificar en Sí. el... Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, ustedes me van diciendo si cambia, porque en la plataforma donde estoy acostumbrada, que es Teams, no puedo hacer esto. A la hora de ampliar la presentación, deja de correr. Entonces, si sucede lo mismo, les pido por favor que me lo hagan saber. Pues miren, muy bien. Me interesará decirles en términos muy generales de qué vamos a hablar hoy, porque tenemos el tiempo breve y pues tratamos de sacarle el mejor provecho posible. Mi intención con ustedes el día de hoy, y bueno, pues ustedes me van a disculpar, pero no tengo muchos elementos para saber hasta dónde estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Y les pido una disculpa anticipada si es que yo vengo a hablarles de cosas que ustedes ya saben. En esta diapositiva traté de decirles en un 30 segundos de qué vamos a hablar en estos minutos. En principio me parece muy importante porque hay, en torno a los conceptos de multiculturalidad y multiculturalismo, hay una gama increíble de definiciones, algunas parecidas y otras muy distintas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por lo menos para saber de qué les estoy yo hablando y desde dónde yo concibo la multiculturalidad y el multiculturalismo. Vamos a ver un poquito de eso muy rápido. Y luego cómo en nuestros días, en nuestro país, cómo eso que teóricamente debía ser el multiculturalismo, cómo podemos observar rasgos de esto en la práctica. La diferencia entre lo que se dice y lo que se hace desde las instituciones y desde el nivel de gobierno, y todos los debates que eso genera, ¿no? El gran debate que se desglosa en debates en diferentes ámbitos, con diferentes actores, desde diferentes intereses. Y bueno, todo esto como un preámbulo para hablar del punto del que yo puedo hablar con mayor experiencia, que es mi línea, que es la comunicación. Y a partir de esta visión de la multiculturalidad, el fenómeno de la multiculturalidad y el proyecto de multiculturalismo, pues vamos a ver un poquito lo que tiene que ver la comunicación y lo que llamamos la comunicación de segundo orden en la construcción de estas imágenes. Me estoy refiriendo a imágenes en nuestro proceso cognitivo, esas imágenes que nos van guiando para hacer lo que hacemos y para ser lo que somos. Entonces, termino en esta visión desde la comunicación y, por supuesto, bueno, el proceso educativo es un proceso de comunicación y ahí me gustaría que nos termináramos profundizando un poquito más. Así que de lo que yo puedo
Y empezando en este orden, yo he puesto por aquí, insisto, no es que yo venga a decirles, a enseñarles los conceptos, es un recurso meramente práctico para que sepamos de qué estamos hablando, o para que ustedes tengan claro a qué me refiero, desde qué posición estoy abordando estos conceptos. Y bueno, yo entiendo y asumo y soy parte de esa línea que entiende la multiculturalidad como ese fenómeno natural, ¿no? Eso que ya existe. La multiculturalidad como la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio físico. Y por otro lado, profundizando un poco más en ese concepto, pues es no solamente la coexistencia, sino la interacción de esos grupos de personas que tienen diferencias importantes desde su origen étnico, desde sus perfiles sociales, desde sus inclinaciones religiosas, sus afiliaciones religiosas, su perfil cultural, etcétera. No solamente coexistimos, sino que además tenemos que interactuar, y esto no es opcional. Vivimos en sociedad y tenemos una serie de asuntos que tenemos que manejar en conjunto, ¿no? Entonces la multiculturalidad desde esta perspectiva, desde como yo intento asumirlo ahora, es ese fenómeno, ahí está. Estamos viviendo y conviviendo en muchos ámbitos de la vida y bueno, en el caso de la población indígena, pues esa es mucho más visible este fenómeno, ¿no? La coexistencia con grupos que tienen otras culturas y otros conceptos, ya veremos. El multiculturalismo, por otro lado, que seguramente ustedes se habrán topado también con esa inconveniente a la hora de estar leyendo textos, a la hora de estar buscando diferentes puntos de vista. De pronto encontramos que se usa el término multiculturalismo y multiculturalidad como si fueran la misma cosa. Bueno, el multiculturalismo, de acuerdo con algunos autores del desarrollo de las ciencias sociales en nuestros días, pues es justamente la forma en que una sociedad organizada asume el fenómeno de la multiculturalidad. Esto ya existe. ¿Qué vamos a hacer con este fenómeno? ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo vamos a gestionar nuestra vida y nuestras acciones en este plano de múltiples culturas, ¿no? En teoría, el multiculturalismo es el reconocimiento de esas diferencias, pero no en el discurso solamente, es el reconocimiento de las diferencias en el diseño de un sistema documentado, un sistema social que pueda garantizar que todos esos grupos de culturas diversas puedan interactuar con equidad y en una armonía de intereses. Entonces la multiculturalidad es ese fenómeno y el multiculturalismo es la forma en que una sociedad organizada, un gobierno generalmente, asume el fenómeno que existe en su territorio y cómo lo gestiona. Y cómo lo gestiona en términos de un desarrollo integral, ¿no? Un desarrollo de la sociedad completa. Eso sería teóricamente, ¿no? Sin embargo, con muchísima frecuencia existe una contradicción a la hora de poner en práctica ese diseño de un sistema social, de un contrato social en un país, en una comunidad específica, ¿no? Y bueno, parece ser que a la hora de poner en práctica las políticas que garanticen esa convivencia en términos de igualdad y de beneficio para todos los miembros,
la falla parece estar en que nos centramos muchísimo y el interés está puesto eminentemente en la cultura y no en las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que hemos puesto mucho más énfasis en describir todos esos grupos. Este es un grupo con tal cultura que tiene tales prácticas, que tiene tales características y bueno, vamos a reconocernos y a integrarlos y a incluirlos. Se habla de inclusión, se habla de un montón de cosas, como si, como si nosotros tuviéramos que hacer un esfuerzo bondadoso por lograr esa, esa inclusión, ¿no? Se destaca aspectos de la cultura a tal grado que parece ser que fomentamos mucho más la fragmentación, ¿no? Estamos etiquetando, perfilando muy explícitamente lo que es cada grupo, en vez de ocuparnos un poquito de enfocar no las culturas como entidades aisladas, sino las posibilidades de conexión que pueden existir con ese perfil y con este otro perfil de cada uno de los grupos. ¿Qué posibilidades hay de conectar? ¿Cuáles son los aspectos en los que sí nos parecemos? En vez de estar enfocados en los aspectos que nos diferencian. Bueno, desde mi punto de vista, ha sido una visión un poquito, pues, desafortunada, que nos ha llevado pues a tener muy probablemente en algunos casos algunas distorsiones en la imagen, en el sentido que tiene para nosotros el fenómeno de la multiculturalidad, ¿no? Por otro lado, el discurso, cuando yo hablo del discurso me refiero a lo que decimos, lo que dice el gobierno, lo que dicen las instituciones, lo que repiten los medios, lo que decimos la población común y corriente, cómo vamos reproduciendo o no todas esas ideas que emergen a partir de, de, de esta visión del mundo, esta visión múltiple. Y bueno, el discurso no es, no es uno solo, no es una pieza sólida. El discurso se compone de diferentes versiones, ¿no? Tenemos el discurso político en nuestro país, por ejemplo. El discurso político cuando estamos en el terreno de la multiculturalidad, cuando se trata de abordar el fenómeno de la multiculturalidad, el discurso político, no sé, ustedes no me dejarán mentir, los conceptos recurrentes son hablar de la justicia, de la igualdad, de la inclusión. Por tanto, el discurso mediático generalmente va haciendo secuela del discurso político, ¿no? Y el discurso político plantea esa propuesta de buscar, de abordar la multiculturalidad desde una intención de hacer justicia, de buscar la igualdad y de practicar la inclusión. Entonces, los medios de comunicación, su discurso, se suma a esto, ¿no? Porque potencia lo que el discurso político plantea. El discurso mediático lo difunde, lo extiende, hace que tenga un alcance enorme. Un alcance que toca, por supuesto, pues a la sociedad en su conjunto, la sociedad en general, y lo que nos permite ir construyendo nuestras imágenes en el plano individual y, por supuesto, la imagen pública. ¿Y qué imágenes vamos construyendo después de escuchar en el discurso político esos conceptos de justicia, igualdad, inclusión, entre otros? Pues lo que nos queda muy claro es que de que existe la injusticia, que hay una enorme desigualdad y una gran exclusión, ¿sí? Eso es lo que nos queda de certeza cuando escuchamos esos discursos. Y entonces estamos pensando nosotros mucho más en todos esos espacios en los que probablemente
la aplicación de las leyes no es tan justa, el acceso a las oportunidades no es tan igual, y que hay enormes cantidades de personas que se quedan excluidas de muchas posibilidades de desarrollo. Eso lo tenemos claro. Y el discurso político nos relaciona esta problemática con la población indígena. Y entonces parece que los gobernantes llegan en su turno, cada uno, y una de sus principales banderas es rescatar o resarcir a la población indígena de una serie de situaciones injustas que históricamente ha sufrido, ¿no? Vamos a ver, esto no es para nada una mentira, por supuesto. Tenemos situaciones que no deberían existir en el terreno de la multiculturalidad. Pero no es tan sencillo como nos lo plantean nuestros políticos. Y bueno, esa traducción del discurso político hacia las acciones políticas, las acciones de gobierno, adquiere muchas formas y tiene que ver pues con los perfiles en su momento de los gobernantes, con las condiciones de las administraciones que van tomando el turno, y por supuesto también con los intereses muy, muy particulares del contexto, del momento y de las relaciones políticas que se dan en el país, ¿no? El discurso oficial, y estoy hablando en términos generales, no llega a traducirse, no siempre llega a traducirse en acciones concretas desde un proyecto realmente multiculturalista. Un proyecto multiculturalista sería aquel que garantiza el desarrollo social, pero a partir de la interacción de las diversas culturas. Eso sería lo deseable en cualquier sociedad que puede contar entre su perfil y su naturaleza un fenómeno de multiculturalidad. Y bueno, en este sentido, el tema indigenista, que es uno de los más socorridos, ¿no? por los políticos, todos los políticos, bueno, habrá excepciones, ¿no? Pero es una experiencia muy recurrente. Todos utilizan el fenómeno indigenista, el fenómeno de la multiculturalidad, como si fuera una situación solo privativa de la población indígena, como si solamente los indígenas estuvieran en ese atraso, en esa exclusión, y por supuesto siempre en un discurso retórico. Cada uno de los gobernantes en turno pues nos va prometiendo deshacer esas diferencias y lograr esa inclusión. Bueno, lo que ha prevalecido, y ahorita vamos a ver muy rápido algunos ejemplos, lo que ha prevalecido es, cuando mucho, un modelo del que llamamos asistencialista, ¿no? Atención directa a los problemas inmediatos de un sector de la población, en este caso los indígenas, pero que no se plantea de fondo resolver una problemática, que no profundiza en un análisis acerca de las condiciones de vida que tiene este sector de la población, y más allá de las condiciones de vida, las causas y la propia perspectiva de la población que está viviendo en esas condiciones. Es una forma de incluir a su discurso
evidencias de la de la preocupación de los gobiernos por el problema de estos sectores, y que, bueno, no pasa de ser programas que al cambio de una administración, al término de un sexenio, pues quedan olvidados o se cambian por otros, ¿no? Me voy aquí, ahorita regresamos. Yo por dar un ejemplo, yo hice hace algunos años un trabajo en el que hice un análisis de los planes de desarrollo de algunos sexenios atrás, con relación a cómo se enfoca, cómo han enfocado los presidentes de nuestro país este perfil de la población indígena estrictamente en sus planes de desarrollo. Es decir, no en el discurso inaugural de su sexenio, sino en el plan de desarrollo que dejan por ahí escrito, diseñado, comprometido. Y ustedes pueden ver aquí muy rápido. Mi primera observación fue en el sexenio de Miguel de la Madrid, del 82 al 88, y luego en el siguiente, en estos dos ustedes pueden ver, pero ni siquiera se menciona la población indígena como un sector importante en el país. En el plan de desarrollo no existe, no hay una mención. Y bueno, algunos podrán decir que esto refleja que no había interés, otros podrán decir que esto refleja que no había diferencias. Vayamos a saber. En el plan de desarrollo en el sexenio del 95 al 2000, que es del doctor Ernesto Zedillo, él hablaba de justicia para los pueblos indígenas. Un planteamiento así, pues, un poco vago, que no llegaba a aterrizar en objetivos concretos. Lo que se hizo en términos generales en el sexenio de Ernesto Zedillo, con esa visión de lograr justicia para los pueblos indígenas, ¿saben qué se hizo? Se empezaron a poner a disposición de las comunidades indígenas en traductores, para que traductores del español, las personas que no hablaban el español, traductores para que pudieran defenderse cuando tenían alguna controversia o algún problema legal en los juzgados, en todas las instancias legales. Y bueno, algunas personas desde esta intención en el sexenio de Zedillo, ese fue uno de los mayores apoyos a la población indígena, ponerles traductores para que los defendieran o les explicaran en qué lío estaban metidos, ¿no? En el sexenio de Fox hay una alusión recurrente acerca de la población indígena, como muy sensible, pero absolutamente ni un solo objetivo concreto, ni una sola estrategia en su plan de desarrollo. De hecho, cuando recién tomó el poder el Vicente Fox como presidente de la República, pues había pasado todo ese periodo importantísimo de la lucha zapatista, de toda esa actividad que hubo los años anteriores, y que cualquiera hubiera pensado con el discurso de Vicente Fox, cualquiera hubiera pensado que iba a resolver o apoyar las demandas justas de los indígenas. Y bueno, lo que sucedió fue que ahí de pronto todo el mundo enmudeció y él no dio absolutamente ningún seguimiento a las demandas y al proceso en el que se estaban atendiendo las demandas de los pueblos indígenas. En su discurso estaba la preocupación, en su proyecto jamás estuvo. En el sexenio del 2007 al 2012 con Felipe Calderón, bueno, ahí en el plan de desarrollo ya aparece en forma mucho más extensa, con una ponderación muy relevante,
la atención a los pueblos indígenas, pero exclusivamente centrado en programas asistenciales. Esto de darles la oportunidad de darles lo que necesitan, no de propiciar realmente su desarrollo, ¿no? En el sexenio anterior al actual, pues del 2013 al 2018, Enrique Peña Nieto en el 2014 propuso lo que se llamó el Programa Especial para los Pueblos Indígenas. Y ahí por primera vez, bueno, se empieza a ver algunas políticas enfocadas a la inclusión de esas comunidades indígenas. También con una situación muy, muy difícil de creer, cuando casi al mismo tiempo que el presidente Peña Nieto presentaba ya aprobado ese programa especial para los pueblos indígenas, fue cuando entregó el proyecto del ejercicio presupuestal para el país. En ese mismo año que presentaba ese programa, anunció en su proyecto presupuestal que iba a aumentar el presupuesto de atención a los pueblos indígenas en un 0.04%, 0.047%. Una cosa ridícula. Y bueno, todo lo que contempla un programa como implicaría una serie de recursos disponibles y logística y financiamiento, que al ver el proyecto presupuestal del presidente dijimos, bueno, obviamente no tiene ninguna intención de hacerlo realidad, ¿no? Y bueno, pues en este momento, hasta donde vamos con la administración actual, pues también parece que el plan de desarrollo aborda, como muchos otros temas, de una manera muy vaga, la atención a las necesidades de la población indígena. Hay una serie de atributos, de elogios, que dan muestra, pues, de un gran respeto a esa población, de una valoración importante, pero no parece verse muy claro acciones concretas que propicien su desarrollo, más allá de seguir con algunos programas asistencialistas. Y bueno, pues esto es lo que desde esa plataforma de la toma de decisiones en el país, de los gobiernos, es como más o menos se ha visualizado. ¿Qué podríamos hacer? Fíjense, estoy en este recorrido, por lo menos 6 sexenios anteriores, son, no sé, 36 años, ¿no?, los que llevamos ahora, no parece haberse transformado todo lo que sería deseable. La relación de todas esas culturas múltiples que forman parte de nuestro país, ¿no? Y esto regreso a esta diapositiva que se me quedó por acá. Esto, por supuesto, ha generado un debate múltiple, en el que ustedes seguramente están perfectamente enterados, y que seguramente hasta participan en alguna línea del debate sobre el tema indigenista en nuestro país, ¿no? Este debate tiene que ver con, desde el ámbito político, hay una discusión, yo diría hasta una rebatinga, ¿no?, con el asunto de la multiculturalidad, de los derechos que demandan ser atendidos en esa multiculturalidad, y cómo hasta una condición tan humana, tan importante en un país como el nuestro, hasta una condición tan trascendente como esa, es tomada como un objeto de negociación, ¿no? Hace días yo veía en noticias
esta situación que sancionaron, o no sé si sancionaron o no, pero descubrieron y exhibieron ahí a un partido político porque había registrado como candidata representante de los pueblos indígenas a una mujer que hasta tenía apellidos extranjeros y que era familiar, no sé quién, de uno de los dirigentes de ese partido. Es terrible que tener esta dualidad en el discurso, ¿no? Por un lado, las mismas personas que dicen que se preocupan y que van a trabajar por este sector de la población son los que tratan de sacar beneficio de esa bandera, ¿no? El debate político en torno al tema indigenista, pues va ahí, va rozándose entre la atención auténtica, las necesidades de esta población y la traición a estas intenciones en aras de lograr un interés personal o partidista. Esto es triste y existe. Yo no creo que les esté diciendo algo nuevo. Desde el plano legislativo, pues el debate es muy interesante y está muy trabado, ¿no? Desde el ámbito legislativo hay discusiones hasta de quién puede ser considerado indígena. Y unos dicen que los que nacieron en tal demarcación geográfica desde en el seno de una familia de indígena, otros dicen que tiene que vivir ahí, aunque haya nacido ahí, si ya no vive ahí, ya no es considerado parte de la comunidad indígena. Otros dicen que tiene que ver con la cultura, con las costumbres, con el lenguaje que utilizan. Y bueno, ese debate en el terreno de lo legislativo tiene que ver con muchos intereses que están en juego. Entonces parece que llega un momento en nuestro país en el que a muchos les interesa, porque ven la posibilidad de una ganancia, les interesa hacerse pasar por miembros de una comunidad indígena. Yo estuve fue como en el 2018, trabajando en un proyecto en la Ciudad de México, un tiempo corto, y entre otras cosas, yo estaba trabajando en un proyecto cultural que era totalmente ajeno, pero por circunstancias ahí me di cuenta de unas gestiones que estaba haciendo una colonia, lo que le llamaríamos aquí una colonia, un barrio ahí en la Ciudad de México, que se fueron a informar, se organizaron bien, se fueron a informar cuáles son las características que se tienen que cubrir para que el gobierno los considere como una comunidad indígena y para pelear el derecho de autogobierno. Y sabe que estaban, pero bien organizados, todos los vecinos de esa zona, y estaban haciendo, así, con lista en mano, estaban haciendo todo lo que tenían que hacer para llegar a cubrir los requisitos e irse a registrar como una comunidad indígena. Estaban, hasta donde yo me quedé, estaban ahí diseñando su propia religión y una serie de cosas que yo me quedé impactada. Estaban fabricándose a sí mismos como una comunidad indígena. ¿Por qué? Porque iban a ir a buscar una serie de beneficios posibles que ellos veían ahí desde los programas de gobierno. En fin, es delicado. En ese terreno de las leyes, pues está un poco patinando todavía ese asunto, porque es muy delicado saber a quién
quién se reconoce legítimamente como parte de esas comunidades, porque tristemente hay mucha gente oportunista que ahora pues está tratando también increíblemente, pero está tratando de obtener provecho, ¿no? Y el otro debate, que es el que en el que a mí me importa mucho, y que es por donde vamos a concluir, el debate en el terreno de lo ideológico. ¿Qué es realmente, qué es lo que realmente nos toca hacer en el contexto de una realidad multicultural? ¿Qué podemos hacer? Que si nos esperamos a esto, que si nos seguimos esperando, a ver cuándo desde la toma de decisiones que debería ser la fuente principal de todos estos cambios, de todas estas políticas tan necesarias en nuestro país, pues si nos seguimos esperando, probablemente van a pasar otros 6 sexenios, nosotros ya no estaremos aquí, bueno, y no hay mucho cambio, ¿no? ¿Desde dónde podemos, en un esfuerzo paralelo, desde dónde podemos, con nuestro mayor valor, con nuestros mejores recursos, con nuestras herramientas más poderosas, desde dónde podemos nosotros realmente trabajar por un proyecto multicultural? La multiculturalidad existe, ahí está. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a tener transitar de la multiculturalidad solamente al multiculturalismo? Es decir, este acuerdo, este plan de organización en el que todos, no es que yo voy a incluir al otro como si yo fuera bondadoso y por gracia lo quiero incluir. No, probablemente él me tenga que incluir a mí. En fin, ¿cómo podemos nosotros trabajar en un contexto de real multiculturalismo? Si nuestro gobierno no nos hace un plan, si no tenemos un proyecto, si no tenemos las políticas tan afinadas como para que esto se logre, ¿no? Podremos seguir sentándonos a esperar a que los gobiernos pues atinen a manejar una situación como esta desde una perspectiva realmente igualitaria, ¿no? Pero bueno, tenemos, y aquí en esto, pues ustedes más que yo, ¿no? Ustedes esa capacidad de incidir, de influir en la forma de asumir estas situaciones desde la educación. La educación, yo les decía, es un proceso de comunicación, ¿no? Yo creo que es el más noble, el más potente y el más hermoso proceso de comunicación que puede existir, la educación. Y la educación trabaja en lo que los comunicadores llamamos el segundo orden, que no es el intercambio. La comunicación lineal, la comunicación de primer orden, que es lo que todos conocemos, es ese intercambio de mensajes, ¿no? El mensaje que un emisor transmite a un receptor y la respuesta que éste le da. Esa es la comunicación de primer orden, el intercambio de información, el intercambio de mensajes. La comunicación de segundo orden, esa es la que ustedes están ejerciendo desde la educación, la que todos los que participamos en un proceso educativo estamos ejerciendo. Esa comunicación de segundo orden tiene que ver no con el intercambio de información y de mensajes, sino con el intercambio de significados. Y esos significados es la carga de sentido que le ponemos a las palabras. Y esa comunicación de segundo orden, es decir, esa carga de sentido con la que nosotros
hablamos de un tema con el que nosotros tratamos y nos comunicamos con nuestros estudiantes, ustedes que lo hacen o lo harán con niños pequeños, es el mayor privilegio que puede uno tener en su vida, en su quehacer, en sus manos, ¿no? Poder entrar un poquito en esas mentes, en el buen sentido, poder entrar, ayudarles a entender de una forma distinta o ayudarles a que ellos empiecen a darle un sentido a la vida, a las cosas, a su propia vida, a lo que les pasa, mucho más allá de la versión discursiva que nos llega de primera mano. Porque miren, de eso se trata, ¿no? En este asunto de la multiculturalidad hay una práctica ya casi automática. Alguien avienta un discurso retórico sobre la inclusión y la igualdad y los derechos de la población indígena, y todo el mundo lo repite y lo pone en palabras más bonitas y lo amplía, y el otro lo reproduce, y todo el mundo se la pasa hablando de eso, pero no encontramos, lanzando mensajes, dando información sin sentido. ¿Qué es lo que hacemos para que eso tenga sentido? Bueno, empezamos a entender con muchísima claridad, a veces hasta cosas que no nos hacen sentir tan cómodos, pero tenemos que entender cada uno de los conceptos y cada una de las situaciones desde una visión hasta donde sea posible sin sesgos, desde una visión objetiva, desde una visión fría. ¿Qué pasa con es nuestro proceso en estos ejercicios de comunicación? Todo lo que escuchamos va creando en nosotros una imagen mental. Todo lo que hemos escuchado del discurso sobre la población indígena nos ha hecho tener una imagen mental. Es lo que yo decía hace un momento, ¿no? Si nos hablan de inclusión, estamos pensando si es que los estamos excluyendo. Si nos hablan de no sé, de cualquier, de la defensa de los derechos, estamos inmediatamente pensando que ellos son indefensos y que nosotros tenemos que ir por sus derechos. No quiero que se entienda equivocadamente lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no tendríamos que defender sus derechos. Lo que estoy diciendo, con toda claridad trato de hacerlo, es que no necesitan que los defendamos tanto como necesitan que los enseñemos a defenderse. Y por supuesto, si los enseñamos a defenderse, nosotros los acompañaremos, nosotros también los defenderemos. Esta imagen mental que se ha creado es la de una población vulnerable. Sí. A ver, me lo firmo. Como si nosotros no lo fuéramos, los que no estamos en ese paquete, ¿no? de la población indígena. Probablemente lo seamos más. Pero estoy hablando de la imagen que estamos creando. Porque las imágenes que nosotros vamos guardando en nuestra mente como producto de recibir toda esa información, todos esos discursos, todos esos conceptos, esas imágenes en todos los casos y desde todos los temas determinan nuestra actitud. Es decir, si a mí alguien me hace creer que una persona es mala porque me está dando un montón de referencias negativas, aunque yo ni conozca a esa persona, yo me estoy formando una imagen mental negativa de esa persona. Me están diciendo que esa persona es mala y yo me estoy formando una imagen
¿Qué va a pasar si yo un día veo de frente a esa persona? ¿Cuál va a ser mi actitud? Mi actitud va a responder a esa imagen, ¿sí? Si esa persona yo la tengo en una mala imagen, mi actitud va a ser temerosa, le voy a tener miedo. Y si le tengo miedo, voy a tener una conducta consecuente. Lo que yo trato de explicar aquí es que de las imágenes que tenemos en la mente se desencadena todo lo demás. Si me han dicho que esa persona es mala, mi actitud va a ser temerosa y mi conducta va a ser defensiva. A lo mejor lo veo y antes de que la persona ni me haga nada, yo corro, o, o a lo mejor voy yo y trato de agredirlo antes de que me haga un daño. En fin, nuestras conductas, que es lo que vemos día a día en nuestra convivencia, con todos los grupos con los que tenemos relación, nuestras conductas son producto de una actitud que está generada por una imagen mental. ¿Y dónde opera la educación? Aquí. La educación a todos los niveles es ese mecanismo maravilloso por el que podemos construir imágenes mentales positivas. Y que imágenes mentales que se transformen en actitudes y conductas transformadoras realmente. Cuando me comentaba el profesor, que le agradezco muchísimo nuevamente esta oportunidad, cuando me comentaba que ustedes van a ser profesores además de niños pequeños en comunidades de esta naturaleza, me sentí como mucha emoción. Me parece que estarán ante un reto importante, un momento, un lugar, una circunstancia única para hacer una vuelta de tuerca, para hacer un giro positivo hacia que nos permita transitar de la simple multiculturalidad a un proyecto multiculturalista, aunque nuestro gobierno no lo haga del todo, aunque no nos acabe de dejar claro un proyecto documentado, lo podemos hacer desde la práctica, lo podemos hacer, podemos trabajar por tomar nuestros acuerdos en términos de un crecimiento mutuo, en términos de colaboración, no de asistencialismo. No te voy a dar porque yo soy bondadoso, no te voy a ayudar porque yo soy muy bueno y tú eres un pobre indefenso. No, pero muy probablemente los que nos creemos en una situación de mayores ventajas, muy probablemente no lo estemos. Y no somos capaces de darnos cuenta de cuánta colaboración puede existir y de cuánto nosotros, que somos los que estamos instruidos como para ser incluyentes y para ser solidarios y para... a lo mejor nosotros somos los que necesitamos muchísimo también de que nos incluyan estas otras culturas, de que nos enseñen cosas que nosotros no sabemos y que serían muy útiles. Entonces, eso, ¿a qué voy? Y termino con esto. Hay una realidad posible, jóvenes, que solo se concreta desde espacios educativos. Ustedes han elegido una profesión maravillosa. Me parece que más allá de las políticas, de los gobiernos, más allá de todo eso, de las leyes, está la transformación de estas imágenes que tenemos todos en la mente y que tenemos que empezar a contribuir para que nuestras conductas sean distintas. ¿Qué imágenes tendríamos que tratar de infundir en la mente de las personas para que nosotros mismos podamos propiciar ese cambio y no estar esperando que se dicte una ley para que nos garantice la igualdad, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que tendríamos que procurar, ¿no? Tener el autoconocimiento
tengo que conocerme muy bien a mí mismo, y esto me lleva a valorarme a mí mismo. Estoy hablando de esos niños, de esas comunidades, ¿sí? Que nadie venga a decirles cómo son. Ustedes son esto y esto y esto, y tienen que conservar ese patrón, y porque eso nos da identidad a todos los demás, ¿verdad? Tenemos que ayudarles a valorar la necesidad del autoconocimiento y la autovaloración, por supuesto, en el plano individual y por supuesto en el plano colectivo. El conocimiento del entorno, el entorno cercano, pero el entorno remoto también. La autodeterminación, que no es solo de los pueblos, es de los individuos. Todo esto en medio de toda esta vorágine que llamamos la sociedad de la información. Y esta no es privativa de los que viven en las ciudades, por supuesto que no. Es indispensable para todos. Que hay un ámbito enorme de interacción posible con otros grupos, con otras culturas, con otras nacionalidades, y que hay una posibilidad real de movilidad. Yo creo que si imágenes en torno a estas ideas pudiéramos sembrar en las nuevas generaciones, vamos a tener otro tipo de actitud y, por supuesto, otra conducta. Ya está. Todos, no estoy hablando solo de la población indígena, estoy hablando de todos. Por eso escanear. En los últimos años hay una línea de trabajo que se ha dado a llamar la multiculturalidad funcional. La compu. Tiene que ver con esto, ¿no? Independientemente de la línea oficial, de las prescripciones legales y de los gobiernos, los individuos, nosotros, podemos encontrar nuestros acuerdos y podemos funcionar en ese ámbito y ser exitosos y ser transitar de la simple multiculturalidad al multiculturalismo, es decir, una forma acordada de cómo podemos crecer juntos. Eso es finalmente cómo podemos convivir y crecer juntos. Ese es todo un tema bastante interesante que tiene que ver con la educación en muchos sentidos. Y bueno, yo por aquí les dejo esa con el dibujo para afuera. Esta idea de la educación desde esos contextos multiculturales requiere de un perfil específico de docentes que sean capaces de romper con lo que conocemos como la normalidad, para darnos cuenta de lo que es necesario en nuestra realidad, romper con la normalidad y con la normatividad de situaciones que hasta hemos considerado válidas, porque la multiculturalidad no es un fenómeno propio solo de nuestro país, ni es exclusivamente relativo a la población indígena en México. La multiculturalidad es una condición global. En todos los países, en todas las comunidades hay grupos diversos, distintos. Eso no tiene que ser un problema. La multiculturalidad es una condición global y en todos los países, en todos los niveles, tenemos que estar preparados para eso, para convivir, para comunicarnos. No somos vulnerables si no queremos serlo. Conéctale. Muy bien. Muchas gracias, doctora Andrea. Ha sido pues muy claro y muy oportuno todo lo que nos ha dicho el día de hoy. Pasaría a la parte ya de preguntas por parte de nuestros alumnos, si es que las hubiera. Agradeciendo también aquí la presencia de los compañeros asesores y de la dirección del plantel, ¿no? Si hay alguna pregunta,
más para cumplir con el tiempo que nos dio la doctora Andrea, que también ya decíamos pues, nos ha ido y es el peor enemigo, pero si hubiera pregunta, con todo gusto, ¿no? Lo que la doctora ha puesto los acentos correspondientes en los temas que aquí vimos de cada zona. Nos encontramos aquí en la Huasteca Potosina con las tradiciones de las etnias que tenemos y con el trabajo que hacen nuestros alumnos, maestros en sus comunidades respectivas. No sé si hay alguna pregunta, igual está el chat si quieren preguntar. No sé si la doctora fue bastante clara en ese sentido, dejó dudas, deja ahí mucha tarea. Bueno, si no hubiera preguntas, Ángel, ¿quieres participar? Buenas tardes, yo tengo aquí por ahí una pregunta para la doctora Andrea. La siguiente pregunta que tengo es con base ya a lo último, sobre cómo podemos los docentes, bueno, en este caso ya ves que tratamos varios temas, pero mi pregunta es cómo podemos los docentes tratar el multiculturalismo en el aula. En este caso estamos tratando de que mi pregunta es si tratamos en caso de, ahora sí que estamos hablando de los alumnos, ¿verdad? Con una diversidad, como quien dice, dentro del multiculturalismo. Si nosotros podíamos tratar a los alumnos, en este caso la lengua, como uno solo, o diversificar o adecuarnos a esa diversidad. Bueno, a mí me parece que lo primero que habría que hacer es hacer que todo el mundo lo reconozca, ¿no? Como grupo. Somos un grupo multicultural. Estoy refiriendo al grupo en el aula, ¿no? Que es el reto del profesor. Es hablarlo, no es tomar la decisión nosotros de cómo vamos a manejar ese grupo, sino sí, ayudarlos a reconocerse a sí mismos y a tomar esos acuerdos. Yo decía, algo que creo que nos hace mucha falta es empezar a distinguir nuestras coincidencias, porque de las diferencias todo el mundo nos habla. Hay diferencias en el idioma, en las costumbres, en la religión, en muchas otras cosas. Perfecto. Tenemos que empezar a reconocer nuestras coincidencias. Aquí, bueno, tú decías, el lenguaje sí es una de los mayores retos, ¿no? Porque ahí no es una cuestión solo de voluntad. Si hablan diferentes lenguajes, pues yo creo que ese tendría que ser como un primer acuerdo, un primer consenso, una primera tarea, pero que sea producto de la negociación con ese grupo, ¿no? Que es la única forma en la que toman sentido. De esto de lo que yo hablaba hace rato, más allá que las instrucciones y la información que podemos darle a un grupo, tenemos que transmitir un mensaje que les haga sentido. Y yo creo que aquí, pues el gran reto es, si la diversidad va desde el lenguaje, será lo primero que tendríamos que decidir cómo vamos a hacer para manejarlo, pero al interior de ese grupo, no por una disposición administrativa probablemente, ¿no? O incorporar, claro, la disposición administrativa, pero llegar a ese nivel de sensibilidad y de acuerdo y compromiso con el grupo. Y bueno, pues yo creo que la forma de hacer valer esa multiculturalidad al interior del aula es, en principio, toma de acuerdos y por sobre todo el reconocimiento de las coincidencias. Hay mucho en lo que coincidimos, que no lo visualizamos.
como seres humanos, antes de tener una nacionalidad y una adscripción a un grupo en particular. Somos seres humanos y desde ahí rescatamos una serie de coincidencias que nos hacen enriquecernos con todo lo demás. El fenómeno de la multiculturalidad llevado a un proyecto multiculturalista es posible al interior de un grupo de trabajo, al interior de un grupo escolar. Insisto, tenemos que, como docentes, tenemos que cambiarnos un poquito el chip, ¿no? Hay cosas que vemos como normales, como lógicas, y si nos empezamos a deshacer un poquito de esa supuesta normalidad y empezamos a experimentar desde un plano que permita que emerjan esas coincidencias y esa interacción natural, estoy segurísima que podemos descubrir cosas que no imaginábamos. Muy bien, gracias Ángel por la pregunta, gracias doctora Andrea por la respuesta. Si hubiera alguna otra pregunta, creo que tenemos tiempo todavía acá. Y no nada más agradecer, bueno, ya está con nosotros el director de la unidad, doctor Andrea, el profesor Raimundo Ábalos, es nuestro director de la unidad 242, y le agradezco también que esté aquí presente. No sé si quiere comentar algo, profesor Raimundo. Sí, Porfirio, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Doctora, pues agradecerle este espacio que ha hecho para platicar con nosotros. Creo que esta es una de las ventajas de esta nueva normalidad que nos permite interactuar a la distancia con gran facilidad. Y bueno, ahorita con esas condiciones, nuestros alumnos que a veces no se pueden conectar por donde se encuentran, luego vas a sin ocupar embargo, el programa de creo que PDF hoy para están unirlos, aquí para que salgan tratando en la misma de hoja. escuchar. Yo solamente quiero hacer la entrega de su reconocimiento virtual. Se lo haremos llegar a través de Porfirio. Ya de hecho Porfirio lo tiene ya en su correo, pero yo quiero que al menos lo podamos ver, y este sería el reconocimiento que haría llegar a la universidad a usted, doctora. Le decía, estas son de las grandes ventajas que tenemos, el poder interactuar de esta manera, y yo me quedaría básicamente con una frase que usted deja muy clara ahí, que se atrevan a hacer las cosas aún fuera de esa normalidad, y que bueno, finalmente podamos aprovechar esas condiciones que se tienen, que a veces pudiera decir, y mucho lo hemos escuchado, lo plantean como situaciones muy adversas para trabajar, pero también se generan espacios muy enriquecedores para poder actuar desde lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que tratar de ver esas desventajas como las áreas de oportunidad que tenemos para poder hacer cosas que queremos innovar, que queremos cambiar, que queremos al menos intentarlo, como usted decía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que los alumnos y alumnas que están aquí en esta licenciatura, que apenas van en su segundo semestre, puedan ir conformando para que al final de su licenciatura, donde van a diseñar propuestas pedagógicas en estos contextos indígenas, pues puedan ir incluyendo todos esos elementos que a lo largo de su licenciatura van a ir haciendo su personalidad como docentes del medio indígena, ¿no? Muchas gracias, doctora Andrea. Aquí estamos a sus órdenes, y fue un placer conocerla y saludarla por estos medios. No, el placer ha sido mío, de verdad. Muchísimas gracias. Yo valoro mucho el trabajo docente, y bueno, yo solamente quiero una aclaración que no sé si sea necesaria, pero yo no me refiero a trascender lo que la normalidad y la normatividad. No necesariamente me estoy refiriendo a una conducta de insubordinación o de desobediencia. No, es de romper los paradigmas, ¿no? Y ojalá todos fuéramos capaces de eso.
Estoy también a sus órdenes siempre que sea necesario. Es una maravilla poder contar con esta oportunidad, y para mí ha sido muy importante también estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que Porfirio lo sacó el internet. Vi ahorita aquí que había abandonado. Esperemos a que regrese. Pues igual para agradecerle a él el haberla contactado, para que también los alumnos escuchen, pues, algunas voces externas a los asesores que han estado con ellos, ¿no? No sé, Alejandro, Rubén, Pablo, que son los asesores del grupo, si quieren hacer algún comentario. Ella regresó Porfirio, por aquí lo veo, aquí está. Sí, adelante, chicos. No, nada más agradecerle la participación, estuvo muy interesante la plática. Hay muchos términos, muchos conceptos quizás que recuperar, que pudieran darse en pláticas o charlas futuras, que me parecen muy interesantes, sobre todo por la actualidad en la que vivimos y lo que históricamente se ha manejado con los indígenas o los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Que es en ocasiones el utilizarlos, el manipularlos para otros fines que no son los correctos. Creo que tienen mucho para darnos, son parte importante de nuestra nación y así los deberíamos de considerar. Entonces, agradecerle nada más su participación y estamos para servirle también. Igual, y qué bueno que hace esta aclaración, doctora, de que no es volverse en contra del sistema, sino colaborar con el mismo sistema y no transgredir la normatividad, pero sí imaginarse un espacio en mejores condiciones y con toda esa creatividad que a veces el mismo contexto nos permite desarrollar, ¿no? Hay contextos muy ricos donde podemos hacer tantas cosas, pero a veces no las hacemos por el miedo al qué dirán, que se atrevan a hacer las cosas, ¿no? Siempre y cuando dentro de ese marco de la normatividad que señala, ¿no? Así que bueno, de la normatividad, en todo caso, innovar, ¿no? Sí, hay realidades posibles dentro de la normatividad y dentro de la justicia, ¿no? Solo que nosotros debemos quedar con el paradigma de lo que ya existe, de la imagen que ya han creado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y estoy los dos al mismo tiempo. Muchas y cuando gracias. parpadee Gracias a la dirección de la unidad 242, a los profesores que estuvieron hoy y a nuestros alumnos que cada sábado nos acompañan. Y pues no me queda más que agradecer a la doctora Andrea esta charla que ha sido de provecho para el programa académico. Muchas gracias, doctora Andrea. Esperamos que sea la única, sino que sea en un futuro cercano también parte de estas charlas que ayudan mucho a fortalecer la parte académica de la unidad. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos acá con el grupo. Muchas gracias a los que se han conectado el día de hoy. La charla hoy la cerraba o la sesión la cierra el maestro Pablo. Creo ha tenido problemas de conectividad porque no lo veo acá. Me parece que pues comentará ahí algunas de las cuestiones que se le hicieron complicadas el día de hoy, como a todo mundo. De repente la conexión a internet es defectuosa, eso ya no depende de nosotros. Yo nada más me queda agradecerles a ustedes que hayan estado conectados el día de hoy. Creo que la charla de hoy nos ayuda mucho a entender esta última parte. De hecho, la doctora pues avanzó bastante en lo que ya íbamos a comentar en la última sesión, que es la del próximo sábado, sobre las contradicciones precisamente de las políticas de atención a los pueblos indígenas que se vienen realizando desde hace algunos años para acá, en el tema estrictamente de qué se ha venido haciendo.